Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. ¿Cuántos han venido a aprender de la palabra del Señor? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra? Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Jesús de Nazaret, esta tarde hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido, hemos proclamado tu nombre santo y eterno por los siglos de los siglos. Señor, mira este pueblo precioso y aún los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, de estos medios de comunicación, de estas plataformas tecnológicas. Te suplicamos que la gracia, la sabiduría, el entendimiento y lo que no es tuyo, Señor, se vaya, pero que tu gracia quede con nosotros. Invitamos al Espíritu Santo para que cada cosa, cada palabra sea bendecida, sazonada con sal y pimienta de parte del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título del mensaje esta tarde podría ser la continuación de lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado, es mal de tierra. Números capítulos 13, bendito el nombre del Señor, amén, amén. Números capítulo 13, bendita la gloria del Señor. Gracias a los hermanos que están ayudándonos en la logística y que para que esta transmisión se haga posible. El versículo 32 exactamente dice la palabra santa del Señor: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hasta ahí. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dice que hablaron mal de la tierra. Y el título del mensaje esta preciosa tarde es mal de tierra. Amén. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor con seriedad, con profundidad, desde un punto de vista muy espiritual, y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos direccione, que nos guíe, que nos lleve, que nos muestre el sendero por el cual debemos de transitar, necesitamos sin duda ir al Antiguo Testamento. Bendita la gloria del Señor. El libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 5 y el versículo 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro. Ustedes serán para mí un tesoro sobre todos los pueblos. Dice, mía es toda la tierra. Estamos hablando de Israel en Sinaí. El versículo 6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y ustedes serán para mí gente santa. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este recado nos lo manda Dios Padre. Aleluya. Amén, amén. Hermosa palabra. Por 26 generaciones, desde la creación de Adán, Dios había esperado transmitir a la humanidad la preciosa palabra, la cual había precedido la creación del universo. Esa palabra poderosa que Dios declaró y el universo fue hecho. 26 generaciones, podríamos decir, gratis, sin la palabra del Señor. Y si hacemos un recuento serio y profundo, dicen los que saben del tema, que de Adán a Noé fueron 10 generaciones, que de Noé a Abraham otras 10 generaciones, irían 20 generaciones, bendito el Señor, que de Abraham a Isaac, a Jacob, a Leví, a Keat, a Amram, a Moisés, serían 6 generaciones. O sea que de Abraham a Moisés, 26 generaciones. Esas 26 generaciones, antes de la palabra, el mundo se mantenía, podríamos decirlo así, gratis, con el favor y con la gracia del Señor. No había sido establecida la palabra que el Señor dio a Moisés en el monte Siniático. Pero aquí tenemos en este capítulo la palabra dada. Dios espera que con nuestro trabajo eso trae vida al mundo. O sea, nuestra aplicación de la palabra al mundo trae vida. ¿Me explico?
Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Cuando estableció la palabra del Señor, 26 generaciones más adelante, esa palabra se albergó en el corazón de los hebreos, en el corazón de los judíos, de los israelitas, y esa palabra empezó a traer vida al mundo. Amén, amén. Filipenses capítulo 1, versículo 15, es un salto cuántico que damos en esto que es el estudio de la palabra del Señor. Me gusta siempre tener como referencia la Biblia, la palabra santa. Amén. El capítulo 1, el versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero al igual la prédica tiene que continuar, el mensaje tiene que seguir. Amén. Rectificar nuestra vida no con otra intención. Aquí la intención es predicar a Cristo por envidia o por contienda, pero nosotros deberíamos de retener la palabra del Señor en nuestro corazón, obedecer la palabra de Dios en nuestro corazón, obedecer su bendita palabra con la sola intención de preservar la vida. Aleluya. Amén. Bendito el Señor. Amén, amén. No sé si puedo darle un aplauso al Señor. Y debemos de retener la palabra del Señor, no por las bendiciones que van a venir, y no porque se abrirán las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos viven esa palabra? Aleluya. Que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarían. ¿Cuántos lo creen? A su nombre la gloria. Que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. Que beberán cosas mortíferas y que nada los dañará. A su nombre sea la gloria. Y que podrán expulsar a la peste destructora. Toda la gloria para el Señor. Amén. Aleluya. Aquí está la presencia del Señor. Y entonces nosotros rectificamos nuestra vida no con otra intención que obedecer simplemente a Dios en su bendita palabra. Otros lo harán por ganancias deshonestas, pero nosotros vamos a predicar a Cristo porque la palabra necesita ser predicada. Amén. Cierto rabino, me gusta leer las historias de los rabinos. Cierto rabino, un hombre profundo, un hombre a un nivel exagerado en el tema de espiritualidad, se encerró 19 años en un cuarto, solo salía una vez al día. ¿Saben por qué? Porque no soportaba a la gente mentirosa. Y él decía: prefiero no hablar con nadie porque no soporto a la gente mentirosa. Nosotros no podríamos decir eso porque a veces nuestra realidad es una mentira. Bendito el nombre del Señor. Pero no es el punto. En cierta ocasión uno de sus discípulos fue a hablar con alguien. Sus discípulos se conocían porque eran psicorrígidos, porque estaban ahí siempre sin alterar lo que decía el rabino. Le preguntó a un hombre: ¿dónde puedo ir a orar? Y él dijo: son las 12 del día. ¿Cómo me preguntas dónde puedes ir a orar si la oración se hace en la mañana? Y él dijo: no te estoy preguntando a qué hora la voy a hacer, simplemente que necesito hacerla. Entonces le mostró un lugar y este hombre se fue hacia ese lugar, se paró en una ventana. Y el caballero que le había indicado dónde tenía que orar, según las costumbres judías, se quedó mirando y vio que no estaba orando, sino que simplemente estaba mirando hacia afuera. Ese discípulo en esa ventana miraba hacia afuera. Y este hombre lo increpó y le dijo: ¿qué haces mirando esa ventana? Son las 12 del día, no has hecho la oración del día. Aparte de eso, estás aquí parado y no veo que ores. Y cuando lo observó bien, vio que estaba llorando y que estaba derramando lágrimas por sus ojos y que su rostro estaba bañado en lágrimas. Entonces este hombre llorando le dijo: mire, estaba viendo a unos soldados, dice la historia, cosacos, y vio que ellos hacían la voluntad del zar al 100%, y se preguntó: ¿y cómo yo no puedo hacer el 100% de la voluntad de Dios? Amén. A veces hacemos la voluntad de los hombres, pero nos cuesta hacer la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Punto. Decir la verdad de frente, pararnos, cueste lo que nos cueste, predicar la palabra del Señor. Tener poco foro, sin importar eso, hay que predicar la palabra del Señor.
mantener la palabra del Señor viva, manteniendo el ecosistema vivo. Bendita la gloria del Señor. Recuerden lo que busca el Padre: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La gente viene a las iglesias, o la gente se congrega en un lugar para el culto público a Dios, sin importar las crisis que hayan pasado durante toda la semana. La gente viene para mantener esa palabra a flote, a flor de labio. Gloria a Dios. Para bendecir y glorificar el nombre santo del Señor. Para eso nos congregamos, salimos de nuestra rutina y creamos un ambiente favorable para que el Espíritu Santo del Señor, como dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre? Pues dice la Biblia que Él está aquí en medio de ellos. Y eso es lo que produce la iglesia. La iglesia tiene que provocar que el Espíritu Santo de Dios esté en medio de la congregación. A su nombre sea la gloria. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Nuestro culto a Dios en aras de nuestro Dios verdadero. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Bendito el nombre del Señor. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si vamos al libro del Evangelio según San Juan, me gusta citar mucho la Biblia, la palabra del Señor, porque es nuestro derrotero. No tenemos más que dar ni nada más que explicar, más que ser como unos traductores en bien de la obra del Señor. Capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta declaración determina la preservación del mundo. Amén. No sé si alguien me está entendiendo. Esta declaración, que la hora viene y la hora es, y que el Padre busca tales adoradores y que es necesario que adoren, está preservando el mundo. Aleluya. ¿Sabía usted que en ese momento está preservando el músculo del mundo? Aleluya. Este planeta que el Señor creó, usted con este culto, con esta alabanza, con esta adoración, con este ambiente de gloria, usted, aleluya, está adorando al Padre en espíritu y en verdad, y hace que el mundo sea preservado. A su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 5. Dice la Biblia, la palabra santa del Señor. Mateo capítulo 5. Dice el santo libro de Dios. Exactamente el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. La iglesia es la luz del mundo. Amén. Usted que está ahí sentado un poco desapercibido, es la luz del mundo. Bendito el Señor. Y el 24, la palabra santa del Señor vuelve a decir en el versículo, aleluya, 24, Juan capítulo 24, versículo 24 exactamente. Aquí está el Señor, está. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Allí te acuerdas de tu hermano, y si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bendito el nombre del Señor. Y Mateo exactamente, el versículo 3, dice la Biblia, capítulo 5 exactamente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos va involucrando a nosotros, nos va llenando en esa santa presencia, nos va llenando a nosotros, o llevando más bien a esa interacción preciosa con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces nosotros, aparte de que somos la luz del mundo, también somos la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 13 del capítulo 5 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nos está diciendo el Señor que nosotros somos los que sazonamos el planeta. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra. Amén. Cada uno de ustedes que son portadores de la palabra sazonan el planeta. Bendito, sazonas tu barrio, sazonas tu casa, sazonas tu cuadra, sazonas tu familia, sazonas tu ecosistema. Perdió la sal el sabor, no sirve para nada sino para ser pisoteada. A su nombre sea la gloria. Accionamos el sistema establecido en el monte siniático. Amén. Si alguien lo entendió, amén. Cuando usted empieza a cumplir la palabra del Señor, se acciona el sistema que Dios estableció, los 10 mandamientos. Dios bajó la palabra al mundo. Esa palabra de Dios había creado el mundo.
Israel descubrió que lo más natural que tenían era la palabra. Israel se dio cuenta que ellos eran poseedores de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y qué bueno cuando una iglesia establece en su formato de culto que lo más importante de esa congregación es la palabra. Bendita la gloria del Señor. Bendita la gloria del Señor. No sé si me están entendiendo. Qué interesante que la iglesia entienda que en su formato original lo más importante es la palabra. La palabra. Sí, cantar es bueno, aleluya, nos gusta cantar, que haya levitas nos gusta y que el Señor levante más y más levitas, pero lo más importante en las congregaciones tiene que ser la palabra, porque la palabra tiene un efecto titánico en la vida del creyente, en la vida del cristiano común y corriente. ¿Sabían ustedes que lo único que mantiene el cerebro vivo es la lectura? ¿Lo sabían? No es otra cosa. Es la lectura. En este caso nosotros preservamos. O sea, el Señor programó el cerebro para que la única... Por eso, aleluya. Bueno, me voy a meter en líos. Por eso cuando la gente no lee se convierten en atorrantes. Y a usted le cuesta hablar con un atorrante. Es muy fuerte el término. Lo buscan por favor en Google. A usted se le dificulta transmitirle ideas claras al atorrante. Ya lo dije 3 veces, no lo voy a volver a decir. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Y que lámpara es a mis pies ¿qué? Pero miren lo que hace la Biblia, la palabra. Recuerde que accionamos el mecanismo, el sistema establecido en el monte siniático. Aleluya. Santifícalos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Den un aplauso al Señor, gracias. A su nombre sea la gloria. El versículo 14 del capítulo 17 dice: yo les he dado tu palabra. Aleluya. ¿Quién lo estaba diciendo? Cristo. Cristo vino nuevamente a poner la maquinaria siniática, bendito el nombre del Señor, en funcionamiento. Israel no lo entendió y se quedó como un carro sin gasolina. No prende, no arranca. Pero a Dios le plació darle este tesoro a los gentiles. Entre ellos nosotros nos incluimos y le dice la palabra: yo les doy tu palabra y el mundo lo va a aborrecer porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu palabra o en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. A su nombre sea la gloria. La palabra es el corazón umbilical. Aleluya. Oh, aleluya. Las madres, levanten las manos las madres. Las madres entienden que es el cordón umbilical. Los hombres no tenemos idea de eso. Estuve viendo por ahí una información pequeña, pero el cordón umbilical es el que transmite una cantidad de vitaminas, aleluya, y es el que le transmite la vida y el que le transmite la información al bebé para que el bebé salga sanito, aleluya. Por eso David va a vivir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Y nosotros, hermanos, dependemos del cordón umbilical, de la palabra. Estamos ahí como en ese ambiente jugoso. Y papá Dios nos manda la palabra. Y ahí empezamos a crecer para el tercer aspecto de la vida. ¿Saben cuál es el tercer aspecto de la vida? La vida eterna. El primero es antes de morir. O mejor, el primero es acá en el vientre de mamá. Aleluya. El segundo es hasta los 70 años más o menos, 80, no sé bien. Pero el tercero es la vida eterna. Cuando lo llaman, y es la vida eterna, para condenación o para salvación. Bendito el nombre del Señor. A su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. El cordón umbilical viene de la palabra, el mundo espiritual, el mundo interior. Bendita la gloria del Señor. Y nosotros estamos moviéndonos, gravitando en ese mundo interior. Por eso somos espirituales, no carnales. Tenemos una lucha a diario. La carne contra el espíritu. La carne mira hacia abajo, hacia las emociones. Tanto hemos hablado de las emociones. Las emociones prevalecen y son colores cítricos. Lúgubres. Esos rostricos que tanto odian las hermanas, rostros rojos por el WhatsApp. Pero cuando vivimos en el Espíritu, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estar siempre gozosos.
está siempre en victoria. Esté siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Preserven el mecanismo cineático, preserven la palabra. No somos de los que retrocedemos, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Aleluya, damos vida al planeta. Nosotros damos vida al planeta a través del Espíritu de vida que resucitó a Jesús de entre los muertos, o la fuerza poderosa de Jesús de Nazaret, que le dijo a las hermanas de Lázaro: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y dijo: yo sí creo. Entonces dijo: Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Cómo nos gustan los milagros? ¿Y cómo el Señor hace milagros? Dicen algunos eruditos referente a la destrucción del segundo templo de Salomón: ¿por qué pereció este lugar si era el templo del Dios Todopoderoso? Porque se habían esforzado, habían hecho todo. El primer templo, el segundo templo. ¿Por qué vuelve a estar ese templo en ruinas? No pierda de perspectiva que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu. Aleluya. Hay algún adorador esta tarde o que nos esté observando a través de Facebook. Dice la Biblia que este lugar pereció porque no bendecían sobre la palabra. O sea, se levantó una generación que leía la palabra, pero no se conectaban a la palabra. Hay gente que lee, pero que no se conectan a la palabra. Por eso no son cristianos, por eso no son evangélicos. Utilicemos palabras castizas. Por eso no son aleluya. Por eso cualquier cosa los derriba. Por eso están claudicando entre dos pensamientos: ¿será que sigo a Dios o me descarrío? ¿Será que, hermano, aleluya? Un judío es judío y punto. A un judío no le tienes que preguntar de qué nacionalidad quiere ser. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Lo que mandó decir Dios en el monte Siniático. Que nosotros seríamos su especial tesoro. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Que nosotros seríamos su heredad, que nosotros le perteneceríamos a Él. Aleluya, bendita la gloria del Señor. A un judío no hay que preguntarle: ¿usted quiere ir a adorar a la sinagoga? Él va y adora a la sinagoga. Y él guarda el sábado, y él se pone sus tefilín y se coloca toda la indumentaria perfecta para adorar a Dios, y no abre la Biblia, y con un respeto solemne para coger la Biblia, la palabra del Señor, y la tienen en un armario y se santifican antes de leer un salmo. ¿Cómo trata usted la Biblia? La tienen por allá guardada, arrumada, solo se acuerda de ella cuando viene a culto. Saca usted tiempo para leer la palabra del Señor. Esta generación no se conectaban a la palabra. Bendita la gloria del Señor. Nosotros cuando venimos al culto necesitamos conectarnos con el Padre, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata de llenar un salón, no se trata de esas grandes multitudes que la comercialización de los los motivadores, los que le decían: usted puede, usted es fuerte, llenaron las iglesias y le funcionó. Yo recuerdo un caballero que me dijo: a mí no me gustan los pastores pobres. Y hace poco me lo repitieron en la puerta de un hotel 5 estrellas. No deberían de ser un pastor pobre. Él nos ha entregado la mayordomía. El Señor nos entregó todo. Eso lo dicen los ricos para justificar su lavado de dinero. El Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Pero ese evangelio de la prosperidad le gusta a la gente. Los grandes escenarios. He visto con mis propios ojos, ya me desvié del bosquejo, perdón, cómo por el dinero, por el cash, uno de los miembros de la iglesia dice: pastor, contrate una banda que toque bueno y que nos toquen las canciones. Y buscan en Google bandas cualquiera, un mariachi, lo que sea, impíos, mundanos, borrachos, cocainómanos. Y el domingo tienen aquí en puesta en escena cantando canciones extraordinarias profesionalmente. Y al pueblo le gusta eso porque los entretiene. Pero ponga al pueblo a cantar, ponga al pueblo a adorar. No le motive la carne ni las emociones, sino que salga desde el alma. Oh alma mía, bendice a Jehová. Y no olvides que el alma que adora es un alma agradecida. Agradecida, agradecida.
Aleluya, el templo fue destruido porque la gente no se conectaba a la palabra. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que no le gustan nuestras predicaciones porque están basadas en la palabra, pero nosotros tenemos que mantener el organismo del monte siniático vigente, vivo, actualizado. Tenemos que predicar de la palabra, tenemos que mencionar la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra la verdad, y la palabra sana, y la palabra da conocimiento, y la palabra da ciencia, y la palabra da sabiduría, y la palabra... Aleluya. Hay un refrán que dicen los judíos: Israel escupe al que no quiere. Israel vomita al que no quiere. Pues es bíblico. Es bíblico. La Biblia dice que los tibios, el Señor los vomitará de su boca. A los indiferentes, a los que no se convierten a las realidades del Evangelio, a los que todavía... Estos mensajes no gustan, hermanos, pero hay que predicarlos, hay que hablarlos, hay que anunciarlos. A su nombre sea toda la gloria. Sigamos. La Biblia no es una experiencia intelectual. Amén. La Biblia es una conexión espiritual. No es una experiencia. Los chinos fueron a Jerusalén y hablaron con un rabino anciano de 80 años y le dijeron: hemos cruzado desde nuestro país hasta su país porque queremos que nos enseñen y nos den la fórmula del estudio de la Torá. Este anciano cerró, tapó sus oídos, pidió que lo sacaran del lugar porque le pareció una ofensa. Porque la Biblia no se comercializa. La palabra no es para términos de intelectualidad, sino de espiritualidad. La Biblia no simplemente es como llamar al horóscopo o leer el horóscopo. La Biblia es poder de Dios. La palabra del Señor tiene un problema, y es que saca lo peor de la persona. Usted empieza a leer la Biblia y si es soberbio, se vuelve más soberbio. Porque la lee en la carne. Entonces la Biblia te saca eso, te lo pone en exposición. Si tú lees la Biblia en la carne con otras influencias y eres un altivo, te vuelves más altivo. Si tú tomas la Biblia para mentir, te vuelves más mentiroso, incluso con la Biblia. Que el Señor guarde a la iglesia, que el Señor nos guarde de que nosotros estemos al margen de esas cosas que pueden enriquecer, puede que enriquezcan algunos grupos, que se vuelvan multimillonarios, pero que no tienen el sazón de la palabra, la sal de la palabra, que no son luz del mundo. Que nuestra predicación se mantenga como luminares en el mundo. A su nombre sea la gloria. La palabra del Señor es sabia, desarrollada, rebuscada en todo el sentido de la palabra, la vía láctea. Todo lo que no se ha descubierto aún está en la palabra. El que está dentro de la palabra sabe hasta dónde puede llegar la palabra. Aleluya. Qué hermoso eso. ¿Sabe por qué no entiende la palabra? Porque no está dentro de la palabra. Pero el que está dentro de la palabra sabe hasta dónde puede llevarlo la palabra. Aleluya. La palabra desarrolla instintos espirituales. La palabra desarrolla instintos de supervivencia. La palabra desarrolla un músculo titánico frente a los embates o frente al ataque del enemigo. La palabra te da firmeza. La palabra se enraiza y busca el agua, la fuente inagotable de vida eterna. Por eso el que permanece en la palabra es como río de agua de vida. Denle un aplauso al Señor esta tarde. Sigamos. El pensamiento analítico interno de la palabra, las cosas que la palabra nos lleva y hacia dónde nos lleva. Pero nosotros estudiamos la Biblia espiritualmente, no la estudiamos con otras ganancias deshonestas. Bendito el nombre del Señor. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El contexto, el versículo 20 dice: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. ¿Qué legado le estamos dejando a la generación que viene tras nosotros?
un desamor por la palabra. Alguien me llamó y me dijo: usted cita muchos versículos bíblicos. Ese sistema ya no se usa. Usted tiene que coger un solo versículo y quedarse ahí 15 minutos. Después lea otro medio versículo y quédese ahí otra media hora. Yo no puedo predicar así. Cuando tengo esta fuente inagotable de vida eterna que salta como río de agua de vida, donde hay joyas preciosas en la palabra del Señor, donde lámpara esa, ¿cómo voy a quedarme yo en medio del bosque con una lámpara encendida? ¿Para qué es una lámpara en medio de la montaña? Lo que usted haga ahí, pernote ahí, haga ahí una chocita con palos y se quede ahí un rato con la lámpara hasta que el día llegue. No, usted enciende la lámpara ¿para qué? Usted dice: tengo una lámpara, esto me va a alumbrar el camino. Aleluya. Esto no es para detenerme y quedarme parado ahí hasta que pase yo tengo que avanzar. Bueno, los que avanzan, la linterna, la lámpara sigue. Lámpara esa mis pies, tu palabra, y lumbrera nuestro camino. Sálgase de ese túnel oscuro que eligió de vida. Bendito el nombre del Señor. No es tiempo de quedarse en esos pasadizos lúgubres y tenebrosos cuando tiene la lámpara de la vida, cuando está a su disposición la lámpara que te lleva por el camino, por la senda de la vida eterna. A su nombre sea toda la gloria. Un aplauso al Señor con fuerza y con vigor esta preciosa tarde. No podemos leer la palabra y desconectarnos de Cristo. No podemos leer la palabra y desconectarnos de Cristo. Si usted lee la Biblia, tiene que estar conectado con Cristo. Usted tiene que saber dónde enchufla esa corriente, dónde va a recargar su alma, porque usted puede leer y no estar enchuflado con Cristo. Necesitas conectarte con Cristo. Se nos pueden olvidar las historias de Pablo o de Elías o de algún autor de la palabra, pero no se nos puede olvidar el camino de la cruz, el camino de Emaús, el camino de aquel que caminó con la cruz a cuestas, y que mientras caminaba lo azotaban, y que mientras tropezaban lo escupían, y que mientras lo escupían le ponían una corona de espina, y que mientras le ponían la corona de espina, otro cogía su mano y le clavaba su mano derecha y su mano izquierda, y cuando dijo tengo sed, le dieron vinagre. Ese mensaje no se nos puede olvidar. El Cordero de Dios, el inmolado, el triturado, el partido, el escarnecido. A su nombre sea la gloria. ¿Podría aplaudir al Señor esta tarde, por favor? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el que dio la palabra. Por eso se destruye el templo de Dios, se contrista el Espíritu Santo de Dios, porque no leemos la palabra, y a veces leemos la palabra desconectados. Aleluya, bendito el Señor, como huérfanos. Y el Señor dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué vive como huérfano si tiene un padre? Amén. Hay gente que vive como huérfano con papá, y entonces el papá dice: ese muchacho mío, es un pecado de la última generación, madres. No se preocupen por la ingratitud de sus hijos. Es un pecado que está vaticinado en la Biblia. Ingratos, desleales. Así son la mayoría de los hijos. Ingratos, desleales. La mamá se mata por ellos, se levanta temprano, se acuesta tarde, los instruye, les lava la ropa. No quiero apartarme del bosquejo, pero tengo que hacerlo. Plancha su ropa y ellos se van con la primera que aparece. Y la enemiga es la mamá. Y la mala es la mamá. Y la injusta es la mamá. Arrepiéntase. Reconozca que su altivez lo está llevando por caminos tenebrosos. La adolescencia y la juventud son vanidad. Alégrate, joven, en tu corazón. Tome placer en los dichos de tu boca. Haga y deshaga. Pero recuerde que sobre todas esas cosas tendrás que darle cuenta a Dios. No es a la mamá, no es al papá, es a Dios. Pues el Señor dice: no los voy a dejar huérfanos. Aleluya. Vendré a vosotros. Y qué bueno eso de vendré a vosotros.
el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Por eso la iglesia debe de estar siempre a la expectativa de que el Espíritu Santo no se vaya, sino que lo atraiga. Por eso las canciones tienen que atraer al Espíritu Santo. La lectura de la Biblia tiene que atraer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que sentir que tiene un bebé por dentro, que le está pidiendo, que se está moviendo, que aleluya, a su nombre sea la gloria. Sin la fuerza del Espíritu Santo no lo lograremos. Yo no lo lograré si el Espíritu Santo de Dios no los convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si el Espíritu Santo se encarga de cada uno de ustedes, como se encargó en el monte Siniático a distribuir la palabra, bendito el nombre del Señor. En el segundo mandamiento los judíos dijeron: no más, habla tú con él, nosotros no podemos, porque 40 días después más o menos iba a haber un divorcio. Se iban a separar, porque iban a adorar becerros que no fueron construidos por Dios, sino que se fueron tras la idolatría. Por eso nosotros tenemos que preservar la presencia del Espíritu Santo. Si hay 3 miembros, que 3 miembros de la iglesia sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Si hay 5 columnas, que sean columnas llenas de la gloria postrera, que sea mejor que la primera. Avívate, llénese de la presencia de la palabra. Aleluya. Yo no sé usted cómo se siente. A veces me siento como un niño atrapado en ese ambiente ucoso. Aleluya. Alimentado por el líquido amniótico del fuego de la presencia de Dios. Siento que hay una corteza encima de mí. Es Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay una iglesia a veces desapercibida. Israel escupe al que no quiere. El que no quiere ser lleno de la gloria, el que anda distraído. Ya no más, iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios agite el fuego que hay por dentro. Que la palabra santa de Dios sea como una antorcha. Estoy diciendo a mí, por eso lo digo fuerte y claro: antorcha, antorcha que alumbra. A su nombre sea la gloria. Esa antorcha que acompañó al pueblo de Israel, que después de que les entregaron la Torá, 40 años estuvieron dando vueltas, estudiando la Torá, estudiando la palabra, y les caía algo que se llamaba el maná. Y el maná era tan vigoroso que decía que ni siquiera tenían necesidad de ir al baño, porque el cuerpo lo asimilaba todo. Así era la espiritualidad, así era la palabra. Pero cuando entraron a la tierra prometida, tuvieron que ir a sembrar y a escarbar la tierra, y ahí se cumple la palabra: yo soy la vid verdadera, y en la vid verdadera está la fuente inagotable de la vida. Amén. Separados de mí, iglesia, dice el Señor, nada podéis hacer. Si el Espíritu Santo de Dios no los convence a ustedes, no lo lograremos. Pero si el Espíritu Santo de Dios lo visita a usted en la noche, si deja que entre más allá de sus emociones, si deja que entre más allá de lo humano, de los conflictos personales, quitas esa cáscara y el Espíritu Santo entra de espíritu a espíritu. Nos congregaremos, quizás seamos pocos, pero veremos grandes prodigios, veremos grandes señales, veremos la gloria de Dios. Y cuando digo veremos la gloria de Dios, aleluya, estoy hablando de la gloria postrera, que será mejor. Y entonces cuando nosotros tengamos la primera, estaremos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Estoy ratificando el maná, la vid. Separados de él nada podemos hacer. Cierre sus ojos, por favor.